No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Hola Ampi, ¿cómo estás? Hola Juan y Vicky, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué semana movidita? Sí, movidito. Esta semana les traje un compilado porque es imposible reducirlo todo a un lo más solo tema, importante. claro. Porque, bueno, pasaron cosas esta semana. Si les parece, empezamos por Estados Unidos, Dale. por las elecciones que, bueno, ya todos saben que ganó Joe Biden finalmente. Sí. Si bien todavía hay que decir que el conteo final no está terminado, en Carolina del Norte, en Georgia y en Alaska todavía no finalizó el escrutinio, Sí. pero bueno, ya podemos decir que es un resultado irreversible. Cuando hablamos el viernes yo les comenté que iba a quedar, si se mantenía la tendencia, iba a quedar una paridad muy justa en el colegio electoral, de 270 a 268, pero finalmente Biden ganó no solo en Nevada, que es donde se veía viendo que tenía buenos números, sino también de un batacazo final con Pensilvania, que le dio 20 electores más. Entonces ya Joe Biden tiene una ventaja de 290 que, a pesar de que Trump se imponga en los estados que falta finalizar el escrutinio, ya podemos decir que es el nuevo presidente de Estados Unidos, a pesar de que Trump todavía sigue diciendo que no, que él ganó. Sí. Y que cada día se suma un nuevo capítulo a la telenovela, al show estadounidense. Justamente en el día de ayer, Pfizer, el laboratorio Pfizer anunció que la vacuna 3 estaba siendo efectiva, la que están realizando en ese laboratorio. Sí. Y Trump salió a acusar a Pfizer por el timing del anuncio, diciendo que bueno, que no es casualidad que haya sido justo después de las elecciones, que si hubiera sido Biden presidente iban a tardar 4 años más en sacar la vacuna por la burocracia que hay en lo que es la regulación de vacunas en Estados Unidos. Bueno, está un poco como ya desesperado, ¿no? Se nota mucho la desesperación de Trump, que igualmente, como les comentaba la vez pasada, hizo una buena elección, que si no hubiera sido por la crisis del coronavirus, que fue el principal motivo de cambio de la tendencia hacia los demócratas, yo creo que hubiera sido probable que hubiera sido reelecto. Pero bueno, Biden ya dio su primer discurso en el que rescató justamente el tema de la unidad, que va a gobernar para todos los estadounidenses, tratando de poner un poco de paño frío a esta polarización, ¿no?, de la campaña y esta tensión que parece que no se calma, y que Trump todavía insiste en fogonearlo, y todavía hay dudas respecto a, o sea, dudas no oficiales, pero dudas que el mismo gobierno anuncia fraude en ciertos estados, que claramente es muy difícil ser gobierno y que te cometan fraude. Sí, pero bueno, muy raro. Muy raro, imposible. Me hace acordar a Esteban Bullrich, que algo de eso denunció recientemente, que había habido fraude en las PASO 2019 cuando ellos eran gobierno. Sí, digamos que es casi imposible que te suceda eso. Tenés que, es imposible básicamente. Pero bueno, como el resultado es ajustado, y Trump justamente no es muy institucionalista, aprovecha esto para seguir generando polémica, pero bueno, ya se está notando demasiado la desesperación. Y Kamala Harris fue elegida la primera vicepresidenta mujer de los Estados Unidos. Eso también es un avance para el feminismo en Estados Unidos como representación de mayor jerarquía. Es como darle la bienvenida al siglo XXI a Estados Unidos en ese sentido. Sí, es tremendo, porque si lo comparamos con lo que pasa en Argentina, estamos la verdad que muchísimo más adelante. Por ejemplo, en el Congreso tienen 25% de representación de mujeres, y ellos lo festejaban como algo bueno, cuando nosotros ya tenemos una ley de paridad de género que hace que sea el 50 y el 50. Pero ellos ya festejaban tener una vicepresidenta mujer y tener 25%, que obviamente es un avance si lo comparamos, ¿no?, con los años anteriores. Claro. Y pasando más a lo que es la región, el domingo asumió formalmente el nuevo presidente de Bolivia, Lucho Arce. Lucho Arce para los amigos, Luis Arce oficialmente es su nombre. Y en ese acto fueron
fue un acto que volvió a reunir a la diplomacia regional. También asistió el rey Felipe VI de España, Pablo Iglesias, vicepresidente de España también, Alberto con una comitiva de funcionarios, el presidente de Colombia, Iván Duque, bastante polémico por lo que está pasando en Colombia respecto a la represión de movimientos sociales, Mario Abdo de Paraguay, y bueno, y en su discurso también rescató el tema del UNASUR, en su discurso de Asunción, y la prioridad del nuevo gobierno de Lucho obviamente va a ser la economía. Bolivia quedó muy golpeada después de la del golpe de Estado y los meses de gobierno de Yanin Áñez. Así que reconstruir económicamente el país va a ser, digamos, la prioridad número uno. Ya anunció también todos los funcionarios que van a asumir los cargos ministeriales. Así que digamos que Bolivia ya comenzó una nueva etapa, donde se suman nuevos liderazgos jóvenes, además de un nuevo presidente. Y Evo ayer cruzó la frontera, no sé si pudieron ver el acto, la verdad que fue lindo. Sí. Cruzó la frontera a La Quiaca Villazón, que acompañó a Alberto Fernández, agradeció al presidente por haberle salvado la vida y haber, bancado en todo sentido, tanto políticamente, económicamente y en todo, hasta en la logística, para que le permitió exiliarse a Evo en un primer momento a México y después lograr llegar a Argentina. La verdad que en ese sentido Alberto tuvo un rol excepcional, incluso desoyendo muchas voces dentro del mismo espacio que no aconsejaban un pliegue total de apoyo a Evo, ¿no? Porque ahora que tenemos el diario del lunes es más fácil denunciar golpe de Estado, pero en el momento lo que es la política internacional había voces que no estaban de acuerdo, ¿no? Sí, pero digamos que se anotó un gran triunfo Alberto yendo a Bolivia y llevando, por decirlo de alguna manera, a Evo Morales, pero si salía mal, salía muy mal, quedaba mucho más aislado en la región y era un punto de enfrentamiento fuerte con Estados Unidos, la cuestión Bolivia. Sí, en lo que es la política internacional, justamente esas cartas se juegan siempre con mucha cautela. Mucha cautela, pero en ese sentido Alberto desde un primer momento denunció el golpe de Estado. Sí. Incluso yo les había comentado que para las elecciones de Bolivia en Buenos Aires en Buenos Aires y en otros puntos importantes de nuestras capitales provinciales abrieron las escuelas para que los bolivianos pudieran votar. Así que sí, hubo un acompañamiento pleno y eso también es reconocido por el pueblo boliviano, quien ahora está, Evo está haciendo una caravana que va desde Villazón hasta Cochabamba, que es su lugar donde se convirtió en líder cocalero, donde vivió. Y antes de cruzar la frontera también visitó a Milagro Sala en Jujuy, así que tuve un encuentro que también participó García Linera, así que fue un lindo cierre y un comienzo de una nueva etapa en Bolivia que tiene muchas complejidades por lo que les comentaba de lo económico, pero también con esperanza de volver a recuperar la democracia, básicamente. Bien. Y y hoy, entre hoy y ayer, tenemos un nuevo presidente en Perú. Sí. Algo bastante reciente. Yo no sé si se acuerdan que les comenté en septiembre que había un pedido de destitución. Hablamos de eso, sí. Bueno, ahora volvieron a reflotar otro pedido de juicio parlamentario express, digamos, que esta vez sí lograron los congresistas sacar a Vizcarra. Vizcarra en realidad era un presidente que tampoco había sido electo, digamos, por voto popular, porque justamente era el vicepresidente de Pablo Kuczynski, que había asumido en 2016, pero en 2018 habían sacado por casos de corrupción de Odebrecht. Ajá. Es bastante complejo el tema de Perú porque están en una crisis política que ya es como medio sistémica. Desde la destitución de Kuczynski, que casi toda la clase política quedó, y judicial también, y del Poder Judicial quedaron prendidos, digamos, a casos de corrupción.
y donde el establishment económico tiene mucho poder dentro del que es el Congreso. El Congreso fue hasta el año pasado de mayoría fujimorista y esto ha sido una tensión permanente con el Ejecutivo y con Vizcarra. Ajá. Que de Vizcarra hecho la hija de Fujimori, Yoko, no me acuerdo cómo se llama. Claro, Keiko, en la anterior, bueno, Yoko Ono, Keiko Fujimori, perdón. No, es más o menos lo mismo. Sí, es como un nombre bastante extraño. Claro, japonés. en la anterior interpelación había decidido no acompañar porque generaría una crisis mayor. Recuerdo que lo hablamos en septiembre. Se ve que ahora cambió el panorama. Sí, ahora cambió. A ver, Perú está en un momento de extrema fragilidad porque a todo este proceso de crisis política sistémica que tiene se suma, bueno, la crisis económica y del coronavirus que ayer realmente pegó muy fuerte. Tienen una estructura económica similar a la chilena, muy neoliberal, y justamente lo que potenció la pandemia fue esta fragilidad del sistema sanitario, de lo económico. El Poder Ejecutivo estaba intentando regular ciertas cuestiones, digamos, del Estado, para que el Estado tenga mayores recursos para hacer frente a la crisis, y el Congreso básicamente representa el establishment económico de Perú, empresarial, está muy afianzado y que además Vizcarra hace un año había sacado en un referéndum para hacer una reforma con leyes anticorrupción. Ajá. Que fue aprobado, que justamente perjudicaba a los congresistas de ahora que no podían presentarse para las elecciones. ¿Por qué? Porque el 11 de abril del año próximo van a realizarse las elecciones presidenciales. Uh-huh. Vizcarra estaba haciendo como el interinato para cubrir el periodo de Kuczynski, a quien habían sacado. Y justamente desde la opinión pública de Perú apoyaban a Vizcarra porque veían que el Congreso en realidad era una maniobra para asegurar su permanencia y poder también guardar los privilegios económicos y de influencia sobre ciertos sectores del Estado. Pero bueno, es un tema complejo. El que asumió es la verdad un parlamentario no muy conocido en Perú, Manuel Merino, que hay bastante incertidumbre porque no es en general la opinión pública está en desacuerdo con esto, incluso tenían miedo de que el Congreso aplazara las elecciones del año que viene como una estrategia para que de permanencia del Congreso. Así que la situación está complicada. Si bien los casos de corrupción por el que fue acusado Vizcarra en este caso tienen un poco más de sustento que los del septiembre, que eran por la contratación de un cantante, Richard Swing, esta vez se lo está acusando por un tema de contrato de obras públicas del 2014, pero es un caso que se está recién investigando. El tema es que Vizcarra, como justamente era vicepresidente, no tiene un partido político propio, no tiene un aparato político que le dé sustento, y tampoco tiene bancada en el Congreso. O sea, en las elecciones él destituye el Congreso que estaba, llama a elecciones de un nuevo Congreso, pero él no apoya ninguna lista. Entonces carece totalmente de apoyo en el Congreso. Y justamente eso también es parte del desenlace en el cual 105 legisladores se le volvieron en contra para aprobar el pedido de destitución. Bien. Me parece que por ahí lo podríamos dejar para la semana que viene para verlo más en detalle, porque bueno, Perú por ahí no es el país que más sigamos lo que es la política doméstica y tiene varios ribetes esta cuestión. Sí, digamos que Perú está atravesando, si queremos usar algún paralelismo, algo similar a lo que está pasando en Chile. Tiene una constitución que es la constitución de Fujimori, es bastante cerrado en lo que es políticamente, con un establishment económico muy afianzado, con muchos privilegios y con un neoliberalismo que justamente en momentos de crisis como los actuales muestra su peor faceta. Claro. Pero bueno. ¿Te parece que lo profundicemos más el martes que viene, Ampi? Dale, vamos a estar atentos a ver cómo sigue la cuestión en Perú. Y seguramente tengamos noticias de Bolivia y Estados Unidos. Dale. Así que bueno, te agradecemos como siempre por este informe que nos traes cada martes, y la verdad lo de Perú hoy es el tema del día, empieza a entrar en agenda porque bueno, está un poco tapado por lo de Bolivia, un poco tapado por lo de Estados Unidos, pero no es poca cosa.
Sí, sí es un país que no tenemos muy en vista, pero la verdad es que hay que estar atentos porque también es parte de la inestabilidad de la de región. Claro, Sí. claro. Así que bueno, volvemos a hablar el martes que viene entonces, Zampi. Dale, un abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo.